Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal Alan Conte Finanzas. Me encuentro con mi amigo Luis y hoy les vamos a presentar un tema de la vida real. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos con la oportunidad de sacar un crédito? ¿O qué pasa si estamos buscando un crédito? ¿Y cuál es la mejor manera de usarlo? ¿Cómo podemos calcular lo que vamos a pagar por ese crédito? ¿Y qué pasa si queremos pagar antes del plazo que nos da el banco? Entonces se va a poner muy interesante el tema de hoy. Quédense aquí en su canal. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece ¿Qué este tema? andamos? Es un tema pues, interesante. Yo creo que todos hemos pasado por esta situación en la cual tenemos esa incertidumbre de pedir o no un préstamo bancario, ya sea para algo personal, algún negocio, incluso igual alguna urgencia, ¿no? También Así pues es. vamos a ver ahí las letras chiquitas y lo que hay que hacer y lo que hay que considerar y otras opciones, ¿no? Que podemos tomar. Ok, bueno, como bien dices, es muy importante tomar esta decisión de lo que hacemos con nuestro dinero y sobre todo un crédito porque a veces representa años de nuestro trabajo, años de nuestro esfuerzo y pues no es justo que no tengamos bien claro el cálculo y toda la cantidad de dinero que va a intervenir en esta operación económica, ¿no? Entonces, ¿te parece? Vamos a comenzar con un ejemplo que está pues algo apegado a la vida real porque son datos que similares a algunos que me ofrece un banco, no voy a decir la marca, pero un banco me ofrece datos similares a los que voy a poner en este ejemplo. Uh-huh. Digamos que son datos de mercado que se parecen a la vida real. Estos Claro. son de las famosas ofertas crédito preaprobado. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ponerle que son unos 5 años, periodos total de periodos. Estos pues son genéricos, ¿no? Pero realmente los demás son datos que les provee el banco en la oferta. Y si no, pues ustedes también pueden ir a ventanillas, al servicio al cliente, con un ejecutivo, a ver si qué opciones te ofrecen. No sé si tú has tenido esa experiencia, Luis, de ir Sí, y decir, oye, ¿qué me ofreces? bueno, no directamente al banco, pero sí a través de una llamada telefónica. Fíjate que yo sí puedo contar que tengo esa experiencia de ir al banco, Ujú. preguntar, y a pesar de que sí son amables, sí te pueden dar toda la información que tú estás buscando, sí siento que hay datos de los cuales pues no tienes ninguna ventaja tú como jugador en una operación económica, ¿no? Claro, sí, siempre hay ciertas situaciones que uno no considera y en la marcha se da cuenta, ¿no? Pero por eso la importancia de este video, para que todos aprendamos cómo está la situación y ser precavidos, ¿no? Sí o no, irnos por un préstamo. Así es, porque a veces es situación de urgencia pedir un préstamo. Sí, o igual si lo necesitas para un negocio, Oh, para comprar alguna oferta en el Buen Fin, o para meterlo en Bitcoin, para comprar en la caída de Apple, de Cemex así, o algo así, ¿no? O para ir a comprar tus boletos para ir a ver a Luis Miguel también. a peso pluma, ¿no? En primera fila. Correcto. Un crédito de 5 años para ir a ver a Peso Pluma y saliendo de ese concierto, pues ir a una fiesta autóctona, ¿no? Ok. Entonces, Oye, Luis, pero siempre recordando que a la institución financiera donde nos acerquemos, uh-huh. el ejecutivo, pues lo que va a proteger son los intereses del lugar donde trabaja, ¿estás de acuerdo? Claro, eso es correcto. Eso es cierto. Y muy pocas veces nosotros nos acercamos, o más bien muchas veces la persona que va o que tiene necesidad de jugar una operación donde hay un crédito, a menos que represente algo significativo, tiene pues algo de noción, le echó lápiz y fue a presentar ahí la propuesta. Esto es más común en las empresas, pero como personas, pues muchas veces vamos a ciegas, ¿no? Y decimos sí al contrato y el ejecutivo te dice todas las condiciones y pues el cliente como respuesta solamente tiene a sentar con la cabeza, decir que sí y pues aceptar. Y yo creo que a veces conviene, pero también nos conviene hacer cálculos. Por sanidad financiera siempre consulta qué banco te conviene, ve a muchos, no te quedes con una sola idea, ve a muchos y
y saca tus propias conclusiones, ¿no? En redes sociales hay pues mucha información, pero qué mejor que ir directamente al banco, enfrentarlos, y porque es tu dinero, ¿no? Te cuesta mucho trabajo ganarlo. Entonces, esa es la recomendación: acércate al banco, pregunta por todas las opciones. Ahí está la página de la Conducef con comparativos de tasas, etcétera. Así te puedes dar un color más o menos de a dónde tienes que ir, dónde puedes preguntar, dónde te conviene. Y pues lo más importante, que es dónde vas a pagar pues la manera más eficiente, ¿no? O lo menos que se pueda. Sí, es correcto. Obviamente la inversión, pues sí, es muy importante. Estos créditos son los que mueven al país, ¿no? En general, porque hay flujo de dinero, pero como bien tú lo dices, sí es importante que investiguemos, que tomemos una decisión con base en toda esa información, ¿no? Ok, bueno, lo primero que quiero comentar es, ya mencionaba que este es un ejemplo de la vida real. Más o menos la tasa ahorita está oscilando entre 42% de un crédito simple. El periodo es un ejemplo de 5 años. Los periodos, esto lo vamos a ocupar para fórmulas. Periodo 12, el por año. periodo y por 5 años. 5 por Sí. 12, 60, y monto a financiar son 100,000 pesos. Vamos Okay. a ver. Solo aquí recordemos que la tasa está anualizada, ¿no? Es fija y es anualizada, exactamente. Ok. Todas las tasas, a menos que se mencione lo contrario, pero la mayoría están estandarizadas en ofrecerte una tasa anual. Y los pagos van a ser mensuales, aquí en tu ejemplo, ¿no? En este ejemplo van a ser pagos mensuales, exactamente. Perfecto. Entonces vámonos planchando de aquí hasta el periodo 60, por mencionar este ejemplo. Esto es lo que vas a recorrer. Ya viste cómo se hizo el cálculo de periodos, son meses por años, creo que no tienes ningún tema. Me refiero como al público en general. Ok. El año financiero tiene 30 días, entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestra fecha. Este es ejemplo de la fecha de ahora. Te recomiendo automatizar esto así cuando hagas tu cálculo, o poniendo aquí la fecha en la que tú estimas, porque también las fechas pueden significar algo para ti. A lo mejor tú estás pensando para el enganche de una casa, o literal es un proyecto hipotecario, o un coche cuando lo estás expectando que vas a iniciar y que cuándo vas a terminar. Entonces, vas a remodelar algo, casa, vas a comprar Bitcoin. Vas a comprar Bitcoin o Ethereum, futuros de Ethereum, ¿no? O simplemente te vas a ir de vacaciones a las Europas, ¿no? También. A Euroapan. Entonces aquí vamos a comenzar con la información del saldo interior, que son estos mismos 100. Ajá. Aquí los intereses, ya comenzamos a hacer nuestra fórmula, que es el saldo por interés. El interés, aquí lo vamos a fijar de una vez, y lo vamos a dividir entre 12. Ahí está, para hacerlo anual, correcto. Es decir, transformamos la tasa de 42 a mensual, ¿no? Ese cálculo. Así es. 3,500 pesos que es un pago. Ahora, aquí en la fórmula de pago, vamos a utilizar otra cosita que es la fórmula de pago. Aquí. En pago, viene en español, aquí lo tengo en inglés, pero es la fórmula de pago. Fórmula general, ¿no? Le vamos a, aquí dice que nos pide la rate, la tasa. Menos B cuadrada, menos 4AC, la tasa entre el número de periodos para tener la anual, ¿no? Ahora sí, el NIPER van a ser estos. Y el valor futuro van a ser estos. Ahora ya nada más la fijamos. Déjame ver si se puede fijar aquí directo. Pero luego me falla el F. Voy a tener que hacer así como en mis clases de informática. Sí, no hay ahí en cuenta. Ahí está. Okay. Y ahora para quitar el capital, ¿cuánto es de capital? Es todo el pago menos el interés que calculamos. Lo hice al revés. Ahí está. 500 de capital se pagaron en la primera exhibición. Y aquí solamente recordar que es negativo porque es un flujo que sale, ¿no? Así es. Okay. Y el nuevo saldo es el dinero que hay menos el capital, porque solamente pagamos esta parte de capital. El capital son 100 y solamente hemos pagado 500, ¿no? De capital. Y ahora sí ya arrastramos déjame ver si pagamos un buen de interés y el capital casi nada. Aquí cometí un error, no fijé esta. Ahí está. Ahora sí nos arrastramos hasta el fondo. El periodo 60. Ahí está. Sabemos que está bien hecho porque en el periodo 60 queda tablas en cero. 4,000. Sí, es decir, en el periodo 60 de capital pues ya debería cero. Por eso es cero. Sí es. Ahora, ¿qué pasa si el banco nos está diciendo, ¿sabes qué? Pero hay una comisión por apertura y esto es
muy común en los bancos. Tú comentas que hay opciones como en el Fonacot que no hay esta comisión de apertura, ¿no, Luis? Sí, es correcto. En el Fonacot la tasa es un poco más, más real, pegada a la realidad. Y no, según lo que recuerdo, no hay comisión por apertura. Ok, de una vez vamos a poner aquí la comisión, ¿cuánto es el cálculo? Aquí voy a fijar. Muy bien. Entonces nos dicen que es el 1.5%, entonces estos 100, que es lo que pedimos, por punto 0.15, ¿no? Están 1,500 pesos. Pero nos dicen que aparte es IVA por punto 16, está 2.40 interés. Peso, 40 pesotes. Entonces, nuestra primera operación o con lo que nos encontramos es que nos prestan 100, pero nos quitan 1,500 de comisión de apertura y 240 de IVA. Entonces, de interés. Ya nunca recibimos los 100, lo que recibimos es 98,260 en este ejemplo. Este es el dinero que recibimos. La comisión por apertura te la descuentan comúnmente de la exhibición del crédito o de la disposición. Sí, eso es cierto. Y ahora en los intereses que esta tabla de amortización se parece mucho a la que provee el banco, nada más que si no tiene IVA o si tú quieres hacer un cálculo del IVA, lo puedes hacer aparte y el IVA solamente sobre los intereses. Entonces aquí estos intereses, vamos a calcular el IVA, 16%, vamos a dejar así y nos lo vamos a llevar por los 5 años para estrellarnos. Entonces, si eres una persona que no hace uso de IVA, no declara IVA, definitivamente no te conviene pagar 22,000 pesos de puro IVA por 5 años. De puro IVA son 22,000 pesos en este escenario. Si fueras una persona que sí declara IVA, IVA es acreditable y es sujeto a devolución. Pero estamos hablando de caso México, ¿no? También las empresas tienen este derecho, pero una persona, por ejemplo, sueldos y salarios, pues no tienes beneficio, simplemente es gasto, IVA, 22,000 pesos de IVA durante 5 años. 20% del préstamo. Ándale, ¿no? A secas, de puro IVA. Ahora vamos a ver qué tal nos va con el monto total. Entonces, nuestro monto de pago va a ser el pago menos el IVA. Es por jugar con los signos, ¿no? Pero porque estos están negativos. Ya sé, Luis, que tú a lo mejor te me vas a desesperar porque eres un experto en números y te vas a decir qué pasó, vamos ahí, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un amiguito que... Puras sumas y restas, ¿no? Que tiene conflicto con el que dice, caray, ¿por qué le está restando este cuate, no? Como en el curso ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que toda la clase era resolver dudas de Excel, que me daba negativo. Es que mi calculadora científica no tiene ese botón para elevar, ¿no? A la potencia. También utilizaba la calculadora, la utilizan los polleros, ¿no? Es como... Pues sí. No, pero hay polleros que hacen magia con los números. Pero eso ya es hablar de inmigración. Ok, entonces nosotros recibimos en esta operación, en nuestra cuenta de cheques 98,260 pesos. Este ejemplo son pesos MXN o son dólares, amigos que nos ven desde Chicago, desde Filipinas, desde Sudáfrica. Desde Houston, ¿no? Desde Houston. Nueva York. Texas, Nueva York. Estamos hablando en Mexican pesos. Dubái también, ¿no? Dubái también pueden ser dólares, ¿no? Como les digo. Y aquí este es el dinero recibido. Este es el dinero recibido. Vamos a ponerle aquí el dinero recibido. En cash, ¿no? De que te llega la notificación. Se ha abonado 98,260 pesos a tu cuenta, ¿no? Ándale, ese es el dato. Ese es. Y el dinero que vas a pagar, nominal, porque esto es un valor futuro. Acuérdate que ahorita, ¿cuánto cuesta un gansito, Luis? ¿15 pesos? Desconozco, ya tiene bastante que no. Bueno, te lo voy a decir, hoy compré un gansito en el Soriana, me costó 15 pesos. ¿En serio? ¿En el Oxxo están más caros? En el Oxxo, sí, hay otras tiendas que los dan casi a 20. Con el Costco, ¿no? O a lo mejor es lo que yo creí y pagué, era un precio viejo, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor por el Buen Fin, ¿no? Ándale, por el Buen Fin. Pagué mi gansito con un alto porcentaje de descuento. Era ya del inventario pasado, ya tenía que rodar. Es que también cambian inventarios en estas fechas. Como los que vendían en la central, ¿no? Ok. ¿Gansito es de Marinela? Sí, es de Marinela. Es de Bimbo.
Bimbo es dueño de Marinela. Sí, con razón, Bimbo no sube el precio de sus acciones. Apenas tuvo un repunte esta semana, pero eso es tema de otros videos, de otro vídeo. Es que le hace falta, ¿sabes qué le hace falta a Bimbo? Vender experiencias como Starbucks, ¿no? Ujú. Así hay varios muchachos que usan Diversificar, ¿no? Un poco más. zapatos suecos sin calcetín. Imagínate unos tenis de conchas Bimbo. Ándale, estaría padre, ¿no? Unas pantuflas de concha. O un negrito Bimbo. Pero enfrente de concha, de esa de azúcar y por atrás de chocolate. El osito Bimbo, así como el Dr. Simi. Así es. Con el osito Bimbo. Ahora, vámonos. Yo mi comentario era, en 5 años el dinero de hoy no va a ser nada, no es el mismo. No se va a parecer al de mañana. A este componente de cálculo no tiene esto de una proyección de la inflación, pero considéralo, ¿no? Yo digo, si tú eres una persona que gana conforme a la inflación, dices, es para mi negocio y yo vendo carnitas, ¿no? Y el taco de carnitas no me pega en la inflación porque así como vendo las carnitas, si el día de mañana encarece el taco de carnitas, yo lo voy a dar más caro y la gente me lo va a comprar. Claro. Y la inflación no me va a pegar, pero si tú estás sujeto a un ingreso fijo, ahí sí, y que es complicado buscar un aumento de sueldo o que nunca te garanticen la inflación anualmente, pues échale lápiz, ¿no? Sí, tendrías problemas. Entonces, aquí está el dinero pagado y son 263,000 de todo, considerando todo. Al periodo 60, ¿no? Al periodo 60. Entonces, es casi 3 veces, ¿no? El dinero pagado menos el dinero recibido son 164,000 pesos. Uh-huh. Digamos que este es el costo de flujo. Es que como la comisión sobre los 100, o sea, a lo mejor está mal que lo haga así. Yo lo estoy haciendo muy cuadrado de cuánto dinero recibes y cuánto pagas, ¿no? Ya, claro. Porque los 100 nunca te llegaron, ¿no? En este ejemplo. Sí. Entonces aquí, ¿cuánto representa esto del dinero que tú recibiste? Pues representa un 168%. Sí, pues es eso más o menos lo que ha subido Bitcoin, ¿no? ¿Sí? No sé, algo parecido. No creo. Pero, pero ¿quién estaba tan abajo? ¿Qué? Sí, al principio. Ajá, adelante, vamos. No te preocupes. Nada más para decir, esto lo pagaste en 5 años, ¿no? Entonces, este porcentaje divídelo en 5 años para ver más o menos cuál es el porcentaje anual que tú andas pagando. Y son casi el 34% arriba de lo que te dieron por cada año. Cada año te va a costar 34%. Sí. Ya incluyendo IVA, ¿no? Porque aquí en el pago yo ya le metí el IVA. Pero al final, pues sí pagaste más del 168%, pues sí, o sea, casi lo doblaste. O sea, lo doblaste y aparte le sacaste la mitad, ¿no? Es correcto. Ahora, imagínate, Luis, que dices, ¿sabes qué? Está chido, banco. Me gusta que me ofrezca 100. Te lo compro. Mira, tú me dices, nunca me dices si yo quiero modificar algo en el contrato ni nada. Tú ya tienes tu template de contrato y yo te lo firmo y lo acepto. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer uso de esta cláusula que me estás diciendo que no hay penalización por pagar anticipadamente. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Mi proyecto ni siquiera va yo sí necesito los 100 varos, pero no te voy a pagar en 5 años. Te voy a pagar en ¿qué periodo te gusta, Luis? Aquí ya. En un año. ¿Qué te gusta? Que diga. Porque mira, pagos de 4,000, o sea, porque te venden esto del pago chiquito, así como estas empresas de retail que venden productos. Claro. Y dicen, pues el pago chiquito 4,000, pues sí los ando pagando, ¿no? Pero ¿por cuántos años, no? ¿Cuál es tu costo de vida y de trabajo por este financiamiento? Entonces tú dices que por 4 años. Un año. Un año, vamos a ver, un año, o sea, casi para pagar en un año. Son 12 periodos. Donde está el interés, lo divides entre 12 en lugar de 60 en la fórmula de pago. O modifícalo desde acá, desde ahí. Ponle ahí total de periodos. Así modifícale ahí un año y ya cambia. Sí, eso es todo. Ya todo se modifica. En el año 12 es 0, si te das cuenta. En el año 12, en el periodo 12 es 0. Entonces ya todo lo demás pues ya no tiene sentido. Entonces hay que borrarlo. Entonces aquí en el periodo 12 ya se acabó. Se hace tablas. Y tu pago fue del doble, ¿no? ¿Cuánto era? 4,000. Mira, ahorita, sí. Tú pagabas 4,000 en ¿A 5 años?
a 5 años. Y a un año son 10,000, 6,000 pesos más, pero qué gran diferencia, ¿no? Ajá. Entonces, si te das cuenta aquí, pues, se paga muchísimo más a capital, ¿no? Sí, Con las mismas condiciones de crédito, y vamos a suponer que el banco te lo da por estos 5 años. Dice, yo te lo presto por 5 años. Entonces, no hay bronca. De todas maneras, yo tengo mi cálculo. Vamos a ver cuánto se paga de intereses total aquí en este escenario. Aquí pagas de puro interés 140 y de capital pagas 100, ¿no? En el otro también va a ser lo mismo. Pero ¿cuánto pagas de interés aquí con las mismas condiciones a un año? Y son 24. Y aquí son los mismos 100. Entonces, el costo de financiamiento aquí es de 24 contra 140. Pues sí hace la diferencia, ¿no? Nada más que tú debes de garantizar pagar estos 10,000, ¿no? En cada mes. claro. Entonces puedes hacer tu cálculo de cuánto más o menos tiene que ir a capital. Y lo bueno, que si tú tienes un escenario así donde digas, bueno, pues aquí el pago mínimo o lo que espera mi tabla de amortizaciones, pero también tú puedes hacer tu recálculo de decir, de ir al mes y puede ser que aquí tú digas, mi condición original es de estos 5 años. Pero aquí, pues yo la verdad le puedo subir todavía unos 2,000. Lo modificas por 2,000 y aquí está tu capital. Ya pagaste más. Y dices, el siguiente mes, pues sí le puedo pagar unos 1,500 más del pago que me piden. Ok. Ujú. Y aquí está cuánto pagaste de capital, cuánto pagaste de intereses. Y que digas aquí, recibí un bono. Bueno, estoy esperando que voy a recibir un bono o voy a recibir una venta que ya tengo pactada y van a ser, Claro. o liquidé mi Bitcoin, ¿no? También. liquidé mi Bitcoin y van a ser 5,000. Y aquí de tal manera que se va a ir actualizando tu tabla y pues ya no va a vencer sobre el periodo de 60 meses. En algún momento, aquí está, aquí. Que esa sería la intersección con el eje de las abscisas, si lo graficamos. No sé, creo que sí. Más o menos va a vencer entre el mes 47 y el 48 con estos cambios que le hicimos. Solamente con estos cambios y al principio, como al principio es más afectan los intereses. Sí, oye, y este caso, esto que estamos haciendo también aplica para los créditos del Infonavit. También puedes hacer este análisis Exactamente lo mismo. Pero ahora, en otro escenario, Alan, ¿qué pasaría si no doy los primeros 5 pagos? ¿Cuánto me sube el interés? También hay que considerar esas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hago el pago en un periodo? Eso está interesante, pero se necesitan conocer las condiciones del interés moratorio. Sí, Listo, Luis. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en un caso donde no pagamos? Se nos van a extender nuestras deudas, ¿no? Sí, y el interés va a aumentar. El interés va a aumentar. Historial crediticio. Sí, tiene varias implicaciones, ¿no? Hay intereses moratorios. Sí, claro. Tienen pues una mecánica de cálculo específica, porque llega un punto en el que ya no es práctico calcular intereses sobre algo que se sabe que tiene muchos problemas. Quizás esa información de intereses moratorios dé para un material posterior. Claro. Entonces vamos a ver cómo se nos recorrió. Okay. De hecho, aquí desde el periodo 55 ya estaba, ¿no? 1559.27. Hasta aquí ya estaba negativo. Bueno, hay una variación de 50 pesos, pero eso es lo que pasó. Es que le metimos varias casuísticas, ¿no? De que se pagaba más, aquí se pagaba más, aquí se recibió un dinero especial. Entonces ya no se iba hasta los 60 meses, pero igual hubo un año malo donde no se pagaron 3 periodos. Sí. Lo que recibes lo de la tanda, ¿no? Que recibes ahí lo de otro préstamo que pides, ¿no? Para liquidar tu deuda. Así es. Cosas de lo que sacas de CETES. De CETES directo, o de los 20 pesos que te encuentras, ¿no? En la calle. Yudibonos. Y aquí en este ejemplo. O de los 50,000 que te depositan por error a tu cuenta de banco también. Ahora vamos a poner el supuesto donde hay 2 años, ¿no? Que se pagan 2 años. Lo mismo, se mueve aquí la cantidad, ya todo está automatizado. Aquí sí vamos a utilizar solamente la de pago. Y los 2 años son hasta el mes 24. Aquí está, hasta el mes 24 ya está liquidado todo. Estás en ceros. ¿Cuánto pagaste de intereses? ¿Cuánto pagaste de capital? Sí, pues muy, muy interesante este ejercicio ahí de préstamos en diferentes escenarios. Con el mismo producto, o sea, el banco te hace firmar un producto para tantos años con un dinero X a una tasa tal, pero tú eres quien decide
cómo manejar los intereses que vas a pagar si pagas anticipadamente, ¿no? Si pagas anticipadamente puede ser que sea un crédito que te convenga, mientras más pronto pagues, menos interés haces, mientras más te tardes en pagar, más interés pagas. Yo digo, ¿en qué caso sí conviene pagar mucho interés y que te extiendas un plazo largo? Pues yo creo que en un recurso básico, elemental para el plan de tu vida, el crédito hipotecario es uno de ellos. Vicario, No, digo, hay muchos, escenarios. hay mucha información respecto a ese, pero ahí sí justamente una de las recomendaciones es pagar más para que se pague a capital justamente, y puedes hacer tu escenario, dices el Infonavit y el banco me dieron esas tablas de amortización, pero yo sé que puedo pagar tanto, y a lo mejor en mi bono anual, acercándose el Buen Fin, puedo adelantar tanto, puedo en el aguinaldo, puedo en el ¿cómo se llama? En todas estas prestaciones que son de ley, o en el negocio que yo estoy pensando, que tengo apalabrado, que tengo un contrato con un proveedor, sé que voy a tener garantizado un flujo mínimo de tanto, entonces puedo hacer mi financiamiento, lo puedo adelantar con una cantidad casi del doble, ¿no? Entonces ahí se reduciría drásticamente el interés y realmente sí te estás apalancando para generar, ¿no? Ya la utilización del crédito y para qué lo vas a usar es algo personal, pero pues la idea es que sea algo provechoso, ¿no? Es algo de las buenas decisiones, porque en el mañana, si tú estás pensando planchar un crédito para en varios años, si tienes que concientizar que quizás en 1, 2, 3 años vas a tener una nueva necesidad de dinero, y quizás el compromiso que tú tienes con este crédito te va a frenar, ¿no? Entonces es algo que se puede planificar muy bien desde antes, le tienes que echar lápiz. Si tú tienes dudas de las fórmulas que se ocuparon aquí, porque las puse en inglés, no te preocupes, voy a dejar cómo se buscan en Español. español, y sin problema, ¿no? También puedo compartir esta tabla de amortización, estos ejemplos con algunos de ustedes. No sé, Luis, algo más que quieras agregar, algo que te gustaría ver en el futuro con este tema. Tú ya hiciste tu tabla para tu crédito hipotecario con el Infonavit, con el Fobiste. Sí, ¿verdad? Una casa allá allá en el, sí, no, ninguno. Yo creo que la conclusión que dice hace rato, pues fue muy buena. Solamente agradecer a todos los que nos ven y que hayan llegado a este video, les agradecemos, ¿no? Comentan, suscríbanse. Las personas que nos ven desde Perú, desde Houston, desde diferentes partes del mundo. Desde Filipinas, desde Sudáfrica, de Egipto, nos llegan notificaciones, comentarios todos los días. Estamos muy atentos para resolverlos a tiempo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Con mucho gusto pueden dejar su comentario, su reclamación, duda, lo que gusten. Y Luis les va a responder. Nada, es cierto. Con gusto les puedo responder yo. Y pues muchas gracias, Luis. Qué bueno que nos acompañaste en este tema. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias.